Hola a todos, mi nombre es Héctor Argote y el día de hoy hablaremos del amplificador operacional, también conocido como op-amp por sus siglas en inglés Operational Amplifier. Un amplificador operacional es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia y alta impedancia de entrada. Para comprender estos dos conceptos nos referiremos al diagrama esquemático de un amplificador operacional. Un amplificador operacional tiene dos terminales de entrada, B+ y B- y una de salida, Vout. Al mismo tiempo, un amplificador operacional cuenta con dos terminales de alimentación, VCC para voltaje positivo y VEE para voltaje negativo. La relación del voltaje de salida con respecto a la entrada para un amplificador operacional viene dada por esta ecuación, donde dice que el voltaje de salida es directamente proporcional a la diferencia de voltaje de entrada, donde esta constante de proporcionalidad viene siendo del orden de millones. Es por esto que se dice que el amplificador operacional es un dispositivo amplificador de alta ganancia. También se dice que tiene una alta impedancia de entrada porque la resistencia interna equivalente desde cualquiera una de las terminales hacia tierra es muy grande, lo cual nos permite que si esta señal provenga de un generador no exista una caída de tensión por conectar un amplificador operacional a la entrada de estos. Entonces se tiene que este dispositivo se puede utilizar como un bloque de diseño analógico, es decir, que si nosotros necesitamos hacer un acondicionamiento de señal, podemos utilizar un amplificador operacional, ya sea como un acoplador de impedancias, un filtro pasa altas, un filtro pasa bajas, como un sumador de señales, como un restador, también como, claro, se puede decir su nombre, un amplificador. Es por ello que vamos a ver a continuación algunas de las configuraciones usuales del amplificador operacional. La primera configuración que veremos del amplificador operacional es el amplificador como comparador. Como bien vimos, el voltaje de salida de un amplificador operacional es directamente proporcional a la diferencia de voltaje en las terminales de entrada, siendo esta constante K del orden de millones. Entonces, si esta diferencia de voltaje, aunque sea muy pequeña y es positiva, se me va el voltaje de salida rápidamente al máximo voltaje que me puede entregar al amplificador operacional, que en este caso, para esta diferencia positiva, es el voltaje de la alimentación negativa. De forma análoga, si esta diferencia es negativa muy pequeña por esta cantidad K que es muy grande, el voltaje de salida se me hace negativo pero de magnitud muy amplia. Es por eso que el voltaje de salida del amplificador operacional, cuando esto es ligeramente negativo, se me va al voltaje de la alimentación en la terminal negativa, que es menos VEE. Cuando se da esta condición, se dice que el amplificador está en saturación. En resumen, si el voltaje en la terminal positiva es mayor que el voltaje en la terminal negativa, entonces el voltaje de salida es el voltaje en la alimentación positiva. Y si el voltaje en la terminal positiva es menor que el voltaje en la terminal negativa, entonces el voltaje de salida es igual al voltaje en la terminal de la alimentación negativa. También estaría la condición cuando esto es cero. Sin embargo, como las señales en las terminales suelen tener ruido, ya sean por la alimentación que se le está agregando, es casi imposible que llegue a tener la condición en que esta diferencia se haga cero. Es por eso que no se considera. Una aplicación clásica en la cual se tiene un comparador es en el detector de cruce por cero. Usualmente en controles de motores y rectificadores especiales se necesita saber cuándo se tienen estos cruces en cero en las terminales senoidales de entrada. Entonces lo que se hace es conectar la señal senoidal en la terminal positiva y la señal de tierra en la terminal negativa. Entonces esta consideración se reduce a ver cuando el voltaje en la terminal positiva es mayor a cero y cuando el voltaje en la terminal negativa es menor a cero. Entonces, si el voltaje en la senoidal es positiva, se va a ver en la salida del comparador, porque el voltaje negativo pues es 0 voltios que se manda con tierra. Entonces el voltaje de salida va a ser el voltaje de la alimentación positiva. De forma análoga, cuando la señal senoidal sea negativa, se va a ver el voltaje en la terminal de la alimentación negativa. La siguiente configuración que estaremos estudiando es la de seguidor de voltaje, también conocido como buffer en inglés. Esta configuración consiste en retroalimentar el voltaje de salida a la terminal negativa de entrada y colocar el voltaje de entrada en el voltaje de entrada positivo. Entonces recordemos que el voltaje de salida es directamente proporcional a la diferencia de tensión en las terminales de entrada, donde esta constante de proporcionalidad es muy grande. Entonces si aproximamos K a infinito,
podemos ver que esta diferencia de tensión, pasando de esta acá dividiendo hacia acá, tiende a 0. Es por ello que esta diferencia se aproxima a 0 y podemos concluir que el voltaje de entrada es igual al voltaje en la terminal positiva, pero como esta diferencia de tensión es 0, es equivalente al voltaje en la terminal negativa, que por este diagrama podemos observar que es el voltaje de salida. Es decir, esta retroalimentación nos permite que el voltaje de salida sea igual al voltaje de entrada. Entonces esto nos cabe a preguntarnos ¿para qué sirve esto? Pues la aplicación más usual es acoplar impedancias. Como usualmente uno tiene un voltaje que proviene de una señal no ideal, necesitamos agregar corriente a nuestra señal, y para hacer eso usamos un amplificador en la configuración de seguidor de voltaje. En esta configuración nos va a permitir poder colocar cualquier otro dispositivo a su salida sin tener que pensar en cuánto voltaje se nos puede caer debido a la resistencia de entrada del siguiente dispositivo. La siguiente configuración que estaremos tratando es el amplificador inversor. El amplificador inversor consiste en colocar en la fuente de alimentación que uno quiere amplificar una resistencia en serie que va desde esta fuente de tensión hasta la terminal del voltaje negativo de entrada del amplificador operacional, y de ahí colocar una resistencia en serie hacia el voltaje de salida, y de la otra terminal positiva de la entrada del amplificador operacional conectar la tierra. Entonces se tienen estas dos resistencias, RI y RF, donde RF es de retroalimentación por sus siglas en inglés, o bueno, por su nombre en inglés, de feedback. Entonces el análisis para obtener la ecuación de la relación entre la salida y entrada es el siguiente. Uno por costumbre analiza por leyes de corrientes de Kirchhoff el voltaje en la terminal negativa, porque uno quiere el voltaje ahí. Entonces uno checa el voltaje en la terminal negativa, y aquí uno checa las corrientes que entran. La corriente que entra es I1 y la corriente que sale es I2, y no entra nada por el amplificador operacional debido a su alta impedancia de entrada. Entonces uno concluye que la corriente de entrada es igual a la corriente que sale. Luego, por ley de Ohm, las corrientes que pasan por cada una de las resistencias es la diferencia de voltaje en sus terminales entre la resistencia correspondiente. Entonces la corriente 1 es simplemente el voltaje en su terminal positiva, que es VI, menos su voltaje en la terminal negativa, que es V menos, entre RI. De forma análoga se pone el mismo para RF, es decir, que la corriente 2 es el voltaje en la terminal negativa, que es el positivo para la resistencia, o sea, es V menos, menos el voltaje de salida entre RF, y esa es la corriente 2. Ahora bien, recordamos que el amplificador operacional es un amplificador de alta ganancia. Entonces, si K es muy grande, tiende a infinito, se dice que esta diferencia es igual a Vout entre K. ¿Sí? Si recordamos, básicamente nada, tenemos esta K multiplicando por este factor y lo pasamos dividiendo. Entonces, si K es muy grande, esta cantidad tiende a 0, y V más menos V menos tiende a 0. Es decir, que V menos es igual a V más, pero V más es tierra. Entonces el voltaje en la terminal positiva es la misma que en la negativa, que es igual a 0. Entonces, sustituyendo esta consideración aquí, sustituyendo al mismo tiempo I2 e I1 aquí, pues llegamos a esta relación, que VI entre RI es igual a menos Vout entre RF, lo cual podemos despejar para Vout y concluir que el voltaje de salida es menos RF entre RI por VI. Entonces de aquí observamos lo siguiente. Uno es que el amplificador operacional con configuración de inversor dice que invierte la señal debido a este signo negativo en el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida, si estaba por ejemplo en esta dirección, me lo va a invertir en la dirección contraria sin ningún problema. También la ganancia puede ser mayor a 1 tomando RF mayor a RI. También si RI es 0, o sea si el denominador sea infinito, se regresa a la configuración del comparador. Y finalmente, si RF es igual a 0, pues observamos de esta ecuación que el voltaje de salida es igual a 0. La última configuración que estudiaremos el día de hoy es el amplificador no inversor. Este consiste en conectar un voltaje de entrada en la terminal positiva y retroalimentar el voltaje de salida a la terminal negativa mediante esta red de resistencias. Nuestro análisis empieza estudiando este nodo. Podemos observar que hay una corriente I1 que entra y una I2 que sale. Al mismo tiempo, no hay ninguna corriente que entre a la terminal negativa del amplificador operacional, ya que tiene una alta impedancia de entrada. Así,
Por la ley de corrientes de Kirchhoff decimos que la corriente 1 es igual a la corriente 2. Al mismo tiempo podemos calcular estas corrientes por la ley de Ohm. Como estas corrientes son las mismas que pasan por la resistencia, decimos que la corriente 1 es igual al voltaje de la resistencia, que es la diferencia de tensiones de la terminal positiva menos la terminal negativa de la resistencia sobre la resistencia. En este caso, I1 es Vout menos V menos entre R1. También, de la misma manera, podemos calcular I2, donde es voltaje de la terminal positiva de la resistencia, que es V menos 0 voltios, que es tierra, entre R2. Y así obtenemos la corriente 2. Luego hemos estado trabajando con esta ecuación del amplificador operacional, donde ya hemos usado que el voltaje en la terminal positiva es la misma que el voltaje en la terminal negativa, pero como en esta conexión tenemos el voltaje de entrada en la terminal positiva, concluimos que el voltaje de entrada es igual al voltaje en las otras dos terminales. Teniendo estas cuatro ecuaciones, podemos obtener esta, de la cual despejamos para el voltaje de salida, y concluimos que el voltaje de salida es 1 más R1 sobre R2 por el voltaje de entrada. De esta relación concluimos lo siguiente, que el voltaje de salida está en fase con la entrada, ya que no existe ningún signo negativo aquí. También observamos que la ganancia es mayor o igual a 1, ya que esta cantidad es mayor o igual a 1, ya que todas las resistencias son mayores o iguales a 0. Al mismo tiempo, si R1 es igual a 0, se tiene un buffer. Eso se puede observar de aquí, ya que si R1 es igual a 0, el voltaje de salida es el mismo que el voltaje de entrada. También R1 igual a 0 implicaría que está conectado la terminal de voltaje de salida a la voltaje de entrada negativa mediante un puente, lo cual nos hace asemejarse a un buffer.